Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén bastante bien. Vamos a ver en esta sesión la interpretación electrocardiográfica del corazón. Ya la dimos en la mañana, vamos a darla incluso un poquito mejor. Vamos a observar mediante este trazo electrocardiográfico la anatomía del corazón. Es muy importante que nosotros como enfermería sepamos la anatomía a través del electrocardiograma. El electrocardiograma es uno de los métodos de diagnóstico incluso que se llegan a utilizar más en las unidades, junto con estudios de laboratorio, los de gabinete, la anamnesis, todo lo que vendría siendo con referentemente a el estudio del corazón. Pero para que nosotros podamos interpretar como tal un electrocardiograma y observar la anatomía, necesitamos aprender y necesitamos saber la anatomía del corazón. Y pues también necesito saber un concepto específicamente del electrocardiograma, ya que el electrocardiograma es aquel método de diagnóstico en donde yo voy a medir el tiempo y el voltaje de cada una de las ondas referentemente del sistema de conducción eléctrica del corazón. Aquí lo dice, el electrocardiograma es un estudio de gabinete que registra el voltaje generado por los vectores de despolarización y repolarización de las células cardíacas en relación con el tiempo y voltaje. Tiempo y voltaje lo vamos a ver muchísimo con una gráfica que más adelante vamos a observar, pero aquí tengo dos palabras muy importantes que voy a estar rescatando: la despolarización y la repolarización, que en fisiología esto significa potencial de acción, ¿ok? Una de las referencias bibliográficas que te voy a presentar hasta el último es el libro Witten et al., que es Fisiología Médica, en donde prácticamente te va a estar describiendo las fases de despolarización y repolarización, no solamente las células del miocardio, sino también algunas células como las neuronas, creando en este caso la acción de la sinapsis. Pero ¿por qué estoy dando como tal a entender la despolarización y la repolarización? Porque no solamente las células especializadas del miocardio van a estar haciendo todo esto, sino que también toda la parte de la anatomía del corazón. Nosotros sabemos, y lo vamos a ver en esta diapositiva que viene un poco pequeña en información, sobre la anatomía del corazón. El corazón ya sabemos todos que tiene 4 cavidades en sí. Las cavidades superiores se le denominan aurícula izquierda y aurícula derecha. Y voy a tener 2 más que son inferiores, que se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Estas 4 cavidades van a estar separadas de forma vertical a través de una pared muscular que también se le va a llamar septum, o tabique, que va a estar separando aurículas izquierda y derecha, ventrículo derecho e izquierdo. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón porque es el que se va a encargar de eyectar la sangre a través de la válvula aorta, luego arteria aorta. Ahora vamos a estar viendo aquí en el pizarrón algo muy importante. Yo te mencioné que esta parte de la anatomía es un poco pequeña. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos aprender a interpretar un electrocardiograma, necesitamos saber la anatomía y sobre todo la circulación sanguínea. Voy a tener en esta parte lo que vendría siendo el corazón. Aurículas, vamos a tener los ventrículos separados, los 4 a través del tabique, como dice el texto, ¿ok? Aquí vamos a tener un corazón como si estuviéramos viendo a un paciente en la parte posterior, derecha, izquierda. Entonces vamos a tener aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Aquí vamos a estar observando anatomía de la circulación sanguínea. Vamos a tener en la aurícula derecha 2 venas muy importantes. La de abajo, la vena cava superior, que directamente va a estar conectada con la circulación portal de la vena porta. ¿En dónde se encuentra esto? En el hígado, ¿ok? Cuando nosotros estamos observando la vena cava superior, que es la inferior, cuando estamos observando la vena cava superior va a estar recogiendo sangre de los miembros superiores y también directamente de las yugulares, ¿ok? La sangre va a llegar a la aurícula derecha, va a bajar a través de una válvula. Esta válvula es la válvula tricúspide. Válvula tricúspide porque literalmente van a ser 3 cúspides las que van a abrir por 2 razones: por fuerza de contracción de las aurículas y también por la repolarización de los ventrículos, justamente con esas cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas van a jalar
las válvulas, y obviamente con la presión que se va a generar directamente de los atrios o de las aurículas, la sangre va a bajar. Entonces la sangre baja a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Vamos a tener una segunda contracción ventricular, y en esta contracción ventricular la sangre saldrá eyectada a través de una segunda válvula, que es la válvula pulmonar, hacia una arteria pulmonar o el tronco pulmonar. Va a llegar justamente a una arteriola, luego a los pulmones, a los capilares de los pulmones. Y aquí en los capilares me interesan dos células especializadas, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que me van a encargar simplemente del intercambio gaseoso. Es cuando aumentan la presión del oxígeno, disminuye las presiones de dióxido de carbono, y también vamos a tener la producción del surfactante, que me va a ayudar muchísimo esto a la tensión superficial, y de esta manera podamos evitar un prolapso alveolar. ¿Ok? Así. Bueno, la sangre aumenta sus concentraciones, sus presiones de oxígeno, y va a regresar a través de vénula y luego 4 venas pulmonares. 1, 2, 3, 4. Estas 4 venas pulmonares prácticamente va a estar recibiendo la sangre con las presiones de oxígeno adecuadas, las presiones de oxígeno adecuadas, ya se convierte en circulación mayor, y luego por medio de contracción y aumento de la presión vamos a tener que la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral o la válvula bicúspide, que en diferencia con la anterior pues va a ser de 2 cúspides y la otra fue de 3 cúspides, por eso tricúspide y bicúspide. Y una vez que está en el ventrículo izquierdo, va a salir eyectada la sangre a través de una cuarta válvula, que es la válvula aórtica, que va a llegar justamente o está conectada a la arteria aorta, y de la arteria aorta es historia, ¿ok? Ya hay ramificaciones al cuerpo para que nuevamente regrese como circulación menor con una mayor cantidad de presión de dióxido de carbono. Muy bien. Esto vendría siendo el paso de la sangre a través del corazón, circulación menor, circulación mayor, y ya. ¿Por qué me interesa muchísimo saber la anatomía justamente en esta parte? Bueno, el electrocardiograma va a estar identificando partes anatómicas de mi corazón. Si yo observo que mi electrocardiograma, un trazo que yo conozco que pertenece a una parte anatómica, el único que va a ser afectado aquí, claro, es el paciente, pero también es la sangre. Entonces, si yo tengo un problema con aurículas, aquí la sangre en aurículas vamos a tener un problema, ¿ok? Porque por alguna razón la sangre no podrá, por ejemplo, bajar al ventrículo, o si tenemos un problema en ventrículos, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, pues vamos a tener un problema en esa cuestión, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo de anatomía para recordarlo. Lo que me interesa que el electrocardiograma va a medir es esto. Justamente todo lo que vendría siendo el sistema de conducción eléctrica del corazón, que como concepto dice aquí, la señal eléctrica del corazón comienza en el nodo auricular o nodo sinusal, que se encuentra en la cavidad superior derecha o aurícula. La señal viaja seguidamente a las aurículas derecha e izquierda, haciendo que se contraigan y empujen la sangre hacia las cavidades inferiores o ventrículos. Prácticamente las contracciones, ¿ok? Pero ¿cómo funcionan estas contracciones? Pues bueno, yo se los coloqué aquí sin nombres porque tenemos que ubicarlo así de memoria, ¿ok? En la parte de arriba, aquí vamos a tener un pequeño nódulo. Este nódulo o nodo se le va a llamar nodo auricular. Posteriormente vamos a tener el nodo auriculoventricular, porque va a estar uniendo aurículas y ventrículos por medio de 3 internodales. Y arriba, que las fibras eléctricas que van a estar alcanzando las 2 aurículas se le van a llamar haz de Bachmann. Vamos a tener en el septum un haz de His que se va a dividir en 2, rama izquierda, rama derecha, y vamos a tener las fibras de Purkinje. Yo siempre doy estos ejemplos burdos para que lo podamos entender mucho mejor. Si nosotros queremos saber cómo funciona el sistema de conducción eléctrica, es como si el nodo auricular fuera un apagador. Para que nosotros podamos prender las luces de este auditorio, tenemos que accionar el apagador
y se prenden las luces. Pero para que la electricidad llegue completamente se necesita un cableado. Pues bueno, el cableado es toda esta haz de Bachmann, haz de His, rama derecha, rama izquierda. Todo esto me va a ayudar muchísimo a pasar la electricidad. Ahora, nosotros nos hemos dado un toque con algo metálico, y duele. Esa contracción que se genera por este toque es lo mismo que se genera justamente en aurículas y ventrículos. Ahora, ¿por qué estoy hablando justamente de despolarización y repolarización? Porque al momento que se despolariza y repolariza una célula, se crea un potencial de acción, se crea un trabajo. Así como, por ejemplo, tenemos la despolarización y repolarización de la neurona, crea la sinapsis. Aquí en este caso voy a tener como tal la creación de energía, y la energía tiene que viajar por todo el corazón a un voltaje y a un tiempo, y un electrocardiograma mide el voltaje y el tiempo de esta electricidad. Y justamente vamos a tener todo esto. El nodo auricular va a generar una contracción eléctrica en las aurículas, creando una contracción auricular en ambos sentidos. La sangre que está aquí al mismo tiempo va a bajar a los ventrículos a través de las válvulas tricúspide y bicúspide, y vamos a tener el siguiente nódulo que aquí también va a regular la electricidad y va a mandarla por fibras, por el haz de His y fibras de Purkinje, para poder realizar una segunda contracción, y de esta manera la sangre pueda pasar a la aorta y pueda pasar al tronco pulmonar. Pero voy a tener una relajación ventricular, y la relajación ventricular significa que estamos repolarizando las células de los ventrículos. Entonces, si el ventrículo hace una contracción, la repolarización es una relajación. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a ver gráficamente? Lo vamos a ver gráficamente de esta manera. Hasta se ve bonito. Porque vamos a tener incluso los tres impulsos. Vamos a tener el nodo auricular, nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. ¿Por qué aquí vamos a tener también acción eléctrica? Muy sencillo. Porque en esta parte vamos a tener una frecuencia de repolarización y despolarización. Y nosotros sabemos esa frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia del nodo auricular? De 60 a 100 repolarizaciones y despolarizaciones por minuto. ¿A qué te suena eso? A la frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente que tenga 60 a 100 latidos por minuto significa que de forma sinusal está trabajando completamente el corazón. Ahora, ¿cuál es la frecuencia del nodo auriculoventricular? En mucha bibliografía lo vemos de 40 a 60 latidos. Entonces, si vemos a un paciente que tiene de 40 a 60 latidos, es porque el nodo auriculoventricular estaría trabajando, siempre y cuando tenga una patología arriba en aurículas. Si el paciente está dormido, porque muchos pacientes que llegan a 55 latidos por minuto, 50 latidos por minuto cuando están durmiendo, es porque principalmente el corazón está relajado y no está haciendo ningún esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando se está accionando únicamente las fibras de Purkinje? Vamos a tener abajo de 40 latidos por minuto. Ese paciente se tiene que reanimar. Sobre todo cuando, por ejemplo, vemos a un paciente que llega o incluso está caminando. Cuando yo daba estas asesorías, un chico me decía, no, es que yo tenía un paciente que llegó caminando con 41 latidos por minuto y llegó somnoliento y casi cayéndose. Ese paciente se tiene que reanimar, no cardiovertir, no desfibrilar, reanimación cardiopulmonar, siempre y cuando también en el diagnóstico observemos que aurículas y parte de los ventrículos no estén trabajando. Entonces, esta es la frecuencia de despolarización y repolarización de cada uno de estos. Y la sangre, pues obviamente va a estar en función de acuerdo al sistema de conducción eléctrica. Aquí, de esta manera, es lo que les decía, si tengo un problema en aurículas, en caso de que aurículas no pudieran hacer contracción, ¿habría sangre en ventrículos? La verdad es que no. Entonces, el volumen de sangre inyectado o el gasto cardíaco que se va a estar evaluando con la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, pues obviamente esto sería menor y posiblemente el paciente tendría un índice de shock hipovolémico, a lo mejor sin tener ninguna hemorragia, pero posiblemente por un mal funcionamiento en el propio llenado de las aurículas o ventrículos, ¿ok? Entonces, justamente el electrocardiograma tiene que medir
el tiempo que hace todo esto y también el voltaje. Es muy importante el voltaje porque también el voltaje me va a permitir hacer estas contracciones. Entonces también voy a estar midiendo sístole y diástole mediante la presión arterial, ¿ok? Y que ahorita vamos a tocar algunos temas que podemos aquí estar observando. Voy a tener en el electrocardiograma, esto igual ya lo sabemos, a repasarlo, derivaciones monopolares y bipolares, ¿ok? El electrocardiograma convencional consta de 12 derivaciones, 6 de ellas estudian el corazón en plano frontal y las 6 restantes en un plano horizontal. Las derivaciones frontales se pueden subdividir en la siguiente manera: 3 derivaciones bipolares y 3 monopolares. Las 6 horizontales son de tipo monopolar, ¿ok? Estas derivaciones las vamos a encontrar en este apartado. Esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero aquí podemos observar las derivaciones. Las precordiales, que son 6, que van a estar en la parte anterior y en la parte lateral de nuestro paciente. Vamos a tener ABR, ABL, ABF. Aquí se va a formar el triángulo de Einthoven. Aquí vamos a tener las propiedades de Wilson y muchos médicos y enfermeros dicen que esto es para hacer tierra. No es para hacer tierra, es para tener un equilibrio justamente y de esta manera generar este triángulo, que es muy importante porque a nosotros en enfermería nos duele la cabeza con esto y al interpretarlo, pero espero que conmigo no les duela un poco la cabeza. Este es el trazo del papel que vamos a tener. Normalmente un electrocardiograma, ¿cuántos segundos tiene que ir en velocidad para que esté bien calibrado? 25 milisegundos. Entonces ahí lo vamos a estar observando en el electrocardiógrafo, 25 milisegundos, está muy bien, podemos generar un trazo. Aquí vamos a tener una gráfica, como les mencioné, del lado de las X, que vamos a tener un 0, de las X positivas, vamos a estar midiendo los segundos. Cada cuadrito pequeño va a equivaler a 0.04 segundos, aquí lo tenemos. La conformación de un cuadrito mediano es de 0.20 segundos y de uno grande de 1 segundo. Para medir la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma necesito tomar al menos 6 segundos, observar como tal lo que vendría siendo el número de ondas R, multiplicarlas por 10 y esa vendría siendo la frecuencia cardíaca de una forma más fácil, pero existe el método 300, existe el método de 1500, lo que ustedes gusten ocupar. Y en voltaje vamos a tener un voltaje hacia arriba donde cada cuadrito va a equivaler a 0.1 milivoltios. Obviamente 5 cuadritos o 5 milímetros va a ser 0.5 milivoltios. Creo que aquí no hay ningún problema. Ahorita vamos a estar observando todo esto. ¿Alguno de ustedes sabe identificar, por ejemplo, la anatomía del corazón viendo todo esto? Si no, no se preocupen. Yo tampoco lo sabía. A partir de esto vamos a tener una serie de pasos. Esta serie de pasos no la van a encontrar en ninguna bibliografía. ¿Por qué? Porque a mí se me hace mucho más fácil identificarla de esta manera. El electrocardiograma en este trazo voy a estarlo dividiendo en 2, ¿ok? Pero para poderlo dividir en 2, que es justamente aquí en el intervalo PR, necesito conocer todas las ondas del electrocardiograma. Voy a tener onda P, Q, R, S, T y U. Esta es muy extraña de ver. Solamente en pacientes que no llegan a tener ninguna patología llegan a presentarlo. Mucha bibliografía dice que también pertenece a la repolarización ventricular o también a la relajación septal. Hay muchas bibliografías que llegan a coincidir con esto. Pero bueno, en la onda P vamos a tener una despolarización auricular. El complejo QRS es la despolarización ventricular y la onda T es la repolarización ventricular junto con la onda U, ¿ok? Pero vamos a solamente tomar P, Q, R, S y T, ¿ok? Ahora, con los nombres yo ya te dije por qué tenemos que dividir el electrocardiograma. Si nosotros dividimos aquí del intervalo PR y aquí trazamos una línea, todo lo que veo de aquí para atrás son aurículas. Si yo tomo de Q, R, S, T, U, de aquí en adelante son ventrículos. Entonces, si yo estoy observando aquí una despolarización ventricular, significa que aquí hay una contracción de ambas aurículas, tanto aurícula derecha como aurícula izquierda, y lo vamos a ver en el pizarrón. De esta manera, aquí vamos a tener un segundo corazón y vamos a tener el nodo auricular, aquí vamos a tener el nodo auriculoventricular, internodales, haz de Bachmann, vamos a tener haz de His, derecha izquierda, Purkinje, ¿ok? Purkinje, y vamos a tener haz de His. Ahí está.
Cuando tenemos una contracción auricular y existe, pues sí, estas dos contracciones donde aurícula derecha, aurícula izquierda hacen contracción para que la sangre baje, es la onda P, ¿ok? El intervalo PR, que nosotros lo vamos a observar entre P y Q, es isoeléctrico, no hay voltaje, sí hay tiempo. ¿Por qué no hay voltaje y sí hay tiempo? Porque es el paso de aquí, del nodo auricular al nodo auriculoventricular. Aquí no hay ninguna contracción, pero la electricidad va a bajar y lo va a hacer en un tiempo definido, pero es isoeléctrico porque no tenemos contracción. Una vez que llegamos a la onda Q, es la despolarización ventricular, es decir, la contracción de ambos ventrículos. Y aquí del lado derecho nos vamos a pulmones, del lado izquierdo nos vamos a aorta. Entonces, aquí va a haber una segunda contracción, pero aquí el ventrículo, vulgarmente vamos a decirle que se va a apachurrar, pero tiene que volver a su forma original. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la onda T. Se va a repolarizar, ¿ok? Se despolariza, se repolariza, de esta manera. Entonces ya podemos identificar que aquí vamos a tener aurículas y de aquí en adelante ventrículos. Ahora, muy importante, ya te expliqué la onda P, complejo QRS. El segmento ST es el chismoso del electrocardiograma, sobre todo en una patología muy importante, el infarto agudo de miocardio. Puedo tener dos tipos de infarto agudo de miocardio, con elevación al segmento ST y sin elevación al segmento ST. Transmural, que ese es el peligroso, que es cuando nosotros vemos aquí una banderita. Y el endomural o el sin elevación al segmento ST, la bandera la vamos a tener por debajo. Vamos a tener el punto J. El punto J es el inicio del segmento T. ¿Ok? Muy importante aquí porque este punto J puede estar elevado, puede estar abajo. Es donde me va a identificar lo del infarto agudo al miocardio. La repolarización ventricular, repolarización ventricular. Aquí puedo ver problemas de electrolitos. Casi. Normalmente una T picuda o una T plana de forma isoeléctrica podría presentar algún problema en mi paciente con la cuestión de electrolitos. Muchos dicen que, bueno, y algunas bibliografías dicen que el corazón trabaja con sodio más con potasio y también con calcio. Por eso ahí también tenemos fármacos antiarrítmicos que inhiben canales de calcio y también inhiben justamente el calcio como tal. Y una vez que ya podemos identificar esto bien, vamos con el siguiente, el dolor de cabeza, que vendría siendo la lectura justamente y la ubicación de los electrodos. ¿Por qué? Porque quiero saber en qué parte anatómica de mi corazón está el problema, ¿ok? Porque eso es la interpretación electrocardiográfica. Aquí vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿ok? Aquí vamos a tener aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si yo tengo las líneas hacia afuera de los ventrículos, quiere decir que aquí estamos en fase de repolarización ventricular, porque los ventrículos están volviendo a su zona original. Entonces aquí vamos a estar otra vez dividiendo en dos. El corazón vamos a estarlo viendo de forma anterior, de forma anteroseptal. No sé si el término sea correcto, corríjanme, pero en mi escuela, en algunas pláticas, llegan a manejar el término anteroseptal, que estoy aquí viendo el septum y también la parte anterior, ¿ok? Y de esta forma estoy viendo la parte lateral. Creo que aquí no hay ninguna duda, porque aquí vamos a estar observando solamente esas tres partes: la anterior, la parte del septum y también la parte posterior. Y aquí te vuelvo a colocar la imagen de ese rato, que en este caso son las derivaciones precordiales, que son 6. Pero aquí empieza el problema. ¿Qué pasa con ABR? ¿Qué pasa con ABL? ¿Qué pasa con ABF? Bueno, vamos a ver el triángulo de Einthoven, que ese rato te lo mencioné. Voy a tener ABR, ABL, ABF. ABR lo vamos a colocar justamente en brazo derecho, ABL brazo izquierdo, ABF en pierna izquierda. Prácticamente nosotros vamos a tener ABR, ABL, ABF. Entonces, para que nosotros podamos tener esto o podamos interpretar esto junto con estas ondas, es muy importante identificar cómo va la energía del corazón. Ahora, va una pregunta: ¿dónde se genera la electricidad del corazón? Nodo auricular.
¿Y dónde se encuentra el nodo auricular? En la aurícula derecha. Muy bien. Ahora, ¿a dónde va a ir a parar esa energía? Fibras de Purkinje. Y va a parar justamente a los ventrículos por el ápice y luego a ventrículos con estas fibras. Anatómicamente el corazón no se encuentra del lado izquierdo. Por lo tanto, no podemos... Es falso eso de decir es que voy a medir la presión arterial del lado izquierdo porque es la más cercana al corazón. No, no es cierto. El corazón se encuentra en un mediastino. Si tomamos una radiografía de forma anterior, podemos observar el mediastino y podemos observar primeramente el corazón y luego los pulmones. Y se encuentra en mediastino. Anatómicamente el corazón es una pirámide invertida, lateralizada, y el ápice está en el cuarto espacio intercostal. Justamente ahí hay un punto en donde nosotros podemos auscultar, ¿ok? Un foco. Entonces, la energía va a viajar de arriba hacia abajo, y si el corazón está inclinado hacia el ápice, hacia el cuarto espacio intercostal, entonces la energía estará viajando de la parte superior inclinada. ABR se encuentra del lado derecho. Y yo siempre digo, ABR, ABL y ABF, haz de cuenta que son cámaras fotográficas. Yo le coloco una cámara aquí al paciente, tengo otra acá y tengo otra abajo. Entonces, nunca se han preguntado por qué ABR es la única que es negativa en el electrocardiograma. Porque estamos observando la energía ir hacia abajo. Y cuando la energía se separa de la derivación, normalmente aparece un trazo negativo. Por eso es que ABR me interesa muchísimo en el electrocardiograma, porque así sé si coloqué correctamente los electrodos. En caso de que no, todo sale volteado y ABR positivo. Eso es lo que pasa. Por eso, porque la energía baja, y como la energía va alejándose de ABR, sale negativo. ¿Qué pasa con ABL? ABL puede observar perfectamente bien el transcurso de aurícula a ápice, pero es una onda bifásica, es decir, que normalmente el tipo de onda va a tener el mismo voltaje y también el mismo tiempo, porque está observando todo el proceso de lejos. ¿Ok? Es como si yo observara aquí a alguien correr y yo estoy viendo que se está alejando. Pero si una persona está de lejos observándolo, estaría observando su trayecto completamente. Y lo está observando de lejos, pero no registra completamente su registro, valga la redundancia. Las que sí me interesan son las precordiales, porque voy a estar observando detenidamente al corazón. ¿Qué pasa con ABF? ABF normalmente, como está abajo, ¿qué es lo que estaría observando más? ¿Aurículas o ventrículos? Ventrículos. Entonces las aurículas posiblemente no se vean en ABF, la onda P. Y por eso es que de repente vemos un trazo isoeléctrico. No es que tiene disfunción sinusal, no. Estás observándolo en ABF, porque estamos observando un complejo mucho más alto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las bipolares? Pues es la suma entre cada una de las monopolares. ABR, ABL forman de 1, ABR, ABF forman de 2, ABL, ABL, ABF forman de 3. Para mucho más fácil, ABR, ABL 1, ABR, ABF 2 y ABL, ABF 3. Normalmente en el electrocardiograma, ¿cuál es la que tú puedes medir la frecuencia cardíaca o observar si hay un ritmo sinusal o una arritmia? Normalmente en D2. Por eso es que nosotros vamos a observar bipolares 1, 2, 3 y abajo vamos a tener D2 y luego vamos a tener ABR, ABL, ABF y acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta manera los tenemos. Entonces, abajo voy a poder medir la frecuencia cardíaca, todo ello, identificar ritmos, pero arriba son las fotografías del corazón. Ahora, vamos a tener este ejemplo. Justamente se fue la señal. Sí me alcanzan a escuchar, ¿verdad?
Ok. Tengo la voz muy fuerte. Nuevamente tenemos las bipolares 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, precordiales y una completa para poder checar la frecuencia cardíaca y todo lo que tú gustes. Aquí te puedo dar y certificar todo lo que te mencioné del trazo de la energía que va desde la aurícula derecha, sí, aurícula derecha hacia el ápice. Quiero que observes B1. B1, fíjate, su complejo QRS creo que ni se ve completamente, pero conforme vayamos bajando, el QRS va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, porque la energía en este momento, en este preciso momento, va bajando y lo podemos observar perfectamente su trazo en ese momento. Por eso es muy importante que coloquemos perfectamente los electrodos, porque de esta manera podemos observar su trazo completo y observar si ahí hay algún bloqueo, hay un problema en el tiempo, hay algún problema directamente con la energía, ¿ok? Entonces, en un electrocardiograma lo vas a poder observar de esta manera. El complejo QRS, por las derivaciones, va a ir creciendo y creciendo y creciendo en esta parte. ABR, negativo. Quiere decir que tu electrocardiograma lo colocaste muy bien. Solamente para eso sirve. ABL y ABF lo podemos identificar muy bien, sobre todo ABL, como una mirada superficial, y ABF podemos observar más los ventrículos. Por eso es que a veces el AP es un trazo isoeléctrico, ¿ok? Nada más que en este caso, por ejemplo, aparece. Y nuevamente, ABR, ABL, la sumatoria de estas equivale a 1. ABR, ABF, 2, ABL, ABF, 3. Y tenemos nuestro registro electrocardiográfico para poder medir la frecuencia cardíaca. Ahora, regresemos una diapositiva atrás. Precordiales. ¿Qué partes del corazón miden? Anterior, septum y lateral, ¿ok? Entonces, te voy a dejar este siguiente trazo, en donde nosotros podemos identificar qué partes del corazón vamos a estar observando. Lateral, ABR, pues es ABR. Vamos a tener inferior, ABF. Lateral, septal, anterior, anterior, lateral, ¿ok? Es por eso que el médico cardiólogo o los médicos llegan a decir, tuvo un infarto agudo al miocardio en la parte lateral inferior. ¿Cómo supo eso? ¿Se metió al corazón? No, porque pudo observar directamente en las derivaciones dónde se encuentra el infarto, porque hay muchas derivaciones en donde una no se ve el infarto, pero en otra sí. Pues en donde se ve el infarto anatómicamente podemos ver, si tienen síndrome coronario, en qué rama de las coronarias puede tener el infarto. ¿Ok? Entonces pueden tomarle fotos si quieren a esta. Ahorita la regreso para que le tomen foto, porque le pasé muy rápido. Aquí vamos a tener un electrocardiograma. Vamos a tener 1, 2, 3. La 2 completa para ritmos, ABR es negativa, ABL, ABF, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué podemos observar en este trazo? Sobre todo. Tómense su tiempo. ¿Podemos ver una alteración aquí? Esa es la primera pregunta. ¿Hay algo que no esté correcto? Ok, sí. ¿En qué parte, por ejemplo, en qué parte podemos ver las alteraciones? B3, B4, B5. Todavía en B6 aquí a principio. Todo esto, aquí vamos a tener el complejo QRS, QR, y vamos a tener un segmento ST elevado, elevado, elevado. Aquí lo vamos a tener más pronunciado. Todavía aquí lo podemos observar. No es un segmento isoeléctrico. En B6 ya no lo podemos observar. Como es un segmento ST elevado, ya es infarto agudo a miocardio con elevación a segmento ST. Pero, ¿en dónde se encuentra? B3, B4, B5. Entonces, ¿en qué parte lo vamos a estar encontrando?
en la parte anterior, incluso anteroseptal. ¿Cómo podemos identificar entonces? Dice, ya el cardiólogo dijo, es un infarto agudo de miocardio con elevación a segmento ST en la parte anterior anteroseptal. Muy bien. ¿Cómo sabemos en qué arteria coronaria tenemos que intervenir? O al menos vamos a cateterizar. Pues tenemos que conocer la anatomía de las coronarias. Vamos a tener arteria coronaria izquierda, la derecha, vamos a tener arterias coronarias posteriores y también ramas marginales. En este caso, si es anterior septal, posiblemente la arteria coronaria izquierda y ramificaciones, que es la rama lateral interventricular anterior, esté aquí el miocardio. El infarto. El miocardio, pues aquí está. Pero el infarto, aquí vamos a tener la cuestión. Aquí hay que identificar también si otras arterias coronarias están implicadas o solamente esta rama. Recuerda que en un electrocardiograma podemos ver en un infarto las fases, que primero es la isquemia, que si es isquemia podemos tratarlo y es un antecedente de infarto, ya. Pero si tenemos una lesión, ouch. Pero si tenemos una necrosis, ouch. Entonces podemos observar en el electrocardiograma como isquemia, lesión o la necrosis. ¿Cómo podemos ver la necrosis? La onda Q, de hecho mucha bibliografía le llama así, la onda Q asesina, porque está hasta abajo, completa. ¿Por qué? Porque aquí en la onda Q, que va a ser principios de la repolarización ventricular, no va a dejar al ventrículo repolarizarse. Entonces el ventrículo va a estar atascado, pues la sangre ya no va a dar. Y ahí ya vamos a tener mucha sintomatología del infarto. Y un infarto agudo a miocardio puede llegar a un paro cardíaco, pero un paro cardíaco no se puede... un paro cardíaco puede darse por otra etiología, ¿ok? Esa es la diferencia como ejemplo de infarto. Y de ahí, pues bueno, si quieren seguir como repasando o seguir haciendo, dando este tema o quieren seguirlo estudiando, tenemos estas referencias. Guiton et al, que se los mencioné al principio, no les expliqué mucho de repolarización y despolarización ventricular porque tenemos que ver el potencial de acción de toda mejor alguna de las células, bomba sodio-potasio, carga negativa, carga positiva en cada uno de las células, el trabajo de acción, y esto también nos podemos meter incluso en farmacología porque esto de la despolarización, repolarización e hiperpolarización se llega a ver mucho en benzodiazepinas, cuando hiperpolarizamos la célula con entrada de cloro, con el canal GABA. Podemos ver y hacer mucho con potencial de acción y estaría padre esa para una sola sesión. Y pues estos muy buenos artículos y también electrocardiografía clínica segunda edición. Es muy bueno. Y a partir de esto, pues, espero que les haya gustado, que les haya servido y que también hayan recordado algo de electrocardiograma. Muchísimas gracias.